Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien y con muchas ganas de escuchar lo que tenemos preparado para hoy. Prepárense porque el tema que vamos a abordar es pura dinamita, algo que ha puesto a todo el mundo a hablar, a especular y a soñar. Hoy vamos a desgranar la noticia que ha sacudido los cimientos de la farándula turca. Can Yaman le confiesa a Demet Özdemir palabras que te sorprenderán. ¿Sí han oído bien? ¿Qué se dijeron? ¿Qué palabras tan impactantes? Quédense conmigo porque vamos a intentar desentrañar este misterio que tiene a miles de fans en vilo. Antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, les quiero recordar algo súper importante. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es rapidísimo, le dan al botoncito rojo de abajo y activan la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que ya saben, un clic y listo. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza cada vez que se cruzan. Protagonistas de la exitosísima serie Erkenci, su química en pantalla traspasaba la televisión y se sentía en cada escena. Era palpable, eléctrica y, por supuesto, desató una ola de rumores sobre una posible relación fuera de cámaras. Durante mucho tiempo, ambos actores mantuvieron un perfil discreto, alimentando la curiosidad de los fans con evasivas y sonrisas cómplices. Pero las cosas, como la vida misma, evolucionan. Y recientemente ha surgido información que sugiere un encuentro, una conversación, una confesión, nada más y nada menos que de Can Yaman dirigida a Demet Özdemir. ¿Qué clase de confesión podría ser esta? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Las fuentes cercanas a la producción y a los propios actores, que siempre tratan de mantenerse en el anonimato para no meterse en líos, han filtrado detalles que apuntan a un momento crucial. Se dice que Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y a veces por su carácter impulsivo, sintió la necesidad de ser completamente honesto con Demet. Y no cualquier tipo de honestidad, sino una que va directa al corazón. Imaginen la escena, ambos quizás en un encuentro casual, o quizás planeado con antelación, en un momento de intimidad, de esos que marcan un antes y un después. Can, mirando a los ojos de Demet con una sinceridad que desarma, le habría dicho algo que la dejó sorprendida. Y aquí es donde la imaginación vuela y los fans entran en modo detectives. ¿Qué palabras tan potentes podrían salir de la boca de Can Yaman hacia Demet? Podríamos pensar en varias posibilidades. Quizás se trató de un reconocimiento profundo de lo que significó trabajar juntos. Can, siendo un actor que ha alcanzado la fama internacional, podría haberle confesado a Demet cuánto valora su talento, su profesionalidad, y cómo ella fue una pieza clave en su éxito en esa etapa. Es común que los actores se influyan mutuamente y es posible que Can haya querido expresar que Demet le enseñó algo valioso, que su presencia en Erkenci fue fundamental para él, no solo a nivel profesional, sino quizás también personal. Otra línea de pensamiento nos lleva a algo más romántico. Los rumores de su relación siempre estuvieron presentes, ¿verdad? Y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, la intensidad de su conexión en pantalla hacía pensar que algo más había. Podría ser que Can Yaman finalmente se haya decidido a confesarle sus verdaderos sentimientos a Demet. Palabras como siempre he sentido algo especial por ti, eres más de lo que imaginé, o mi corazón siempre te ha buscado, son las que muchos fans se imaginan. Imaginen la tensión, la expectativa. Si esta fuera la confesión, sería un momento icónico en la historia de sus seguidores. Podría haberle dicho que la admiraba más allá de la pantalla, que su conexión era real, que las chispas que sentía eran genuinas y que lamentaba no haber explorado esa posibilidad en su momento, o que ahora quería hacerlo. Pero la sorpresa también puede venir de un lado inesperado. ¿Y si la confesión de Can Yaman fue sobre sus propias inseguridades o sus luchas internas? Can es una figura pública que a menudo está bajo el escrutinio de los medios. Podría haberle abierto su corazón a Demet sobre la presión de la fama, sobre cómo la gente lo ve versus cómo él se siente realmente. Quizás le confesó lo difícil que puede ser mantener relaciones personales en ese torbellino mediático, o cuánto admira la forma en que Demet maneja su carrera con tanta gracia y profesionalidad, algo que él mismo podría estar aprendiendo a hacer. Palabras como tú eres mi ancla en medio de la tormenta, o a veces me siento perdido, pero tu presencia me da fuerza podrían haber sido parte de esa confesión. Y no descartemos la posibilidad de que la confesión no fuera necesariamente romántica, sino de agradecimiento profundo.
Can Yaman D. Después de Erkencikus se lanzó a proyectos internacionales a conquistar el mundo. Y a veces en ese viaje uno mira atrás y se da cuenta de quiénes fueron pilares importantes. Quizás en un momento de reflexión, Can se dio cuenta de lo mucho que el trabajo con Demet lo potenció, le dio visibilidad, o le enseñó lecciones invaluables sobre actuación y sobre la vida. Una confesión del tipo: Demet, no puedo dejar de pensar en cuánto significó para mí trabajar contigo. Me enseñaste a ser mejor actor, a ser más vulnerable en escena, y por eso siempre te estaré agradecido. Sería, sin duda, algo que la sorprendería y tocaría su corazón. Lo fascinante de este tipo de confesiones es que al ser filtraciones y rumores, dejan mucho espacio a la interpretación. Cada fan imagina la conversación perfecta, la que más se ajusta a sus deseos y expectativas. Pero lo que sí parece ser un consenso es que hubo un momento significativo, una comunicación importante entre ellos. La clave está en la palabra sorprenderán. Eso implica algo que va más allá de lo esperado, algo que rompe con lo que la gente podría haber imaginado. Si pensamos en el impacto que tuvo Erkencikus en sus carreras y en la relación entre ellos, es fácil entender por qué un momento así generaría tanta expectación. Ambos se convirtieron en ídolos para millones de personas, y su química fue el motor de la serie. Verlos juntos, incluso después de que la serie terminara, siempre genera revuelo. Las fotos que a veces aparecen, los likes en redes sociales, las menciones sutiles, todo alimenta el fuego de la esperanza de muchos fans que desean verlos juntos de nuevo, ya sea profesional o personalmente. Y es aquí donde entra la magia de las redes sociales y de la cultura de los fans. La noticia de esta confesión, por vaga que sea, se amplifica instantáneamente. Se crean hilos en Twitter, vídeos en TikTok, teorías en Instagram. Los fans analizan cada detalle, buscan pistas y crean sus propias narrativas. Es un fenómeno fascinante como una sola frase, un rumor, puede desatar tal torrente de creatividad y pasión. Además es importante recordar que Can Yaman, con su personalidad carismática y a veces controvertida, siempre genera titulares. Su vida privada, sus relaciones, sus proyectos, todo es de interés público. Y Demet Özdemir, una actriz talentosa y con una gran base de seguidores, no se queda atrás. Juntos son una combinación explosiva que garantiza la atención. Ahora, ¿qué significa realmente esta confesión que sorprenderá? Si nos basamos en las interpretaciones más comunes, probablemente se trate de un reconocimiento muy profundo, algo que iba más allá de una simple amistad o camaradería profesional. Podría ser que Can, al reflexionar sobre su trayectoria, se dio cuenta del impacto que Demet tuvo en él. O quizás, y esto es lo que más ilusiones genera, finalmente decidió expresar sentimientos más profundos que siempre estuvieron ahí latentes. Pensemos en la posibilidad de que Can le dijera algo como: Demet, en todos estos años, he conocido a mucha gente, he vivido muchas cosas, pero hay algo que nunca he podido olvidar de ti. Tu luz, tu forma de ser, la conexión que teníamos me marcó de una manera que no puedo explicar. Y hoy quiero que sepas que siempre te he admirado y guardado un cariño muy especial. O quizás más directo: sé que el tiempo pasó y quizás ahora las cosas sean diferentes, pero quería que supieras que en mi corazón siempre tuviste un lugar muy importante. Eres una persona increíble y siempre sentí algo que iba más allá de la pantalla contigo. La sorpresa podría venir de la intensidad del sentimiento expresado, o de la valentía de admitirlo después de tanto tiempo. Can Yaman, que a menudo se le percibe como un hombre seguro de sí mismo, podría haber mostrado una faceta más vulnerable y honesta. Y para Demet, ser receptora de tales palabras, viniendo de alguien con quien compartió una experiencia tan intensa, debió ser un momento significativo. Es crucial recordar que hasta que no haya una confirmación oficial o más detalles concretos, todo esto sigue siendo materia de especulación. Pero la mera idea de que Can Yaman le confesó algo sorprendente a Demet Özdemir es suficiente para avivar la imaginación y mantener a los fans al borde de sus asientos. Este tipo de historias son las que hacen que el mundo del entretenimiento sea tan apasionante. La conexión entre actores, los rumores, las posibles relaciones, todo ello forma parte de un universo que los seguidores adoran explorar. Podríamos imaginar que esta confesión podría ser el primer paso hacia una reconciliación, o simplemente un cierre, una forma de expresar lo que quedó pendiente. Sea cual sea la verdad, el impacto de esta noticia es innegable. Ha puesto a hablar a todos, ha generado debate, y ha revivido la nostalgia de Erkencikus. Y eso, amigos míos, es la magia del espectáculo y de las estrellas.
En resumen, lo que parece ser la noticia es que Kanyaman, en un gesto de honestidad o quizás de valentía, ha compartido palabras significativas con Demet Özdemir. Estas palabras, descritas como sorprendentes, podrían abarcar desde un profundo agradecimiento profesional hasta una confesión de sentimientos personales. La incertidumbre es lo que hace que esta historia sea tan cautivadora, y la especulación está a la orden del día. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje intenso por los rumores y las expectativas que rodean a Kanyaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de esta exploración de lo que podría haber sido esa misteriosa confesión. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que Kanyaman le dijo a Demet Özdemir? ¿Romántica, profesional, o algo completamente distinto? Déjenme sus teorías y opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Leo todos y cada uno de sus mensajes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de corazón por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.